versículo 14, Éxodo capítulo 3, versículo 14. Y doy lectura en el nombre del Señor Jesús. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me envió a vosotros. Una vez más, verso 14 de Éxodo 3. Y respondió Dios a Moisés: yo soy el que soy. Y dijo: así dirás a los hijos de Israel: yo soy, me ha enviado a vosotros. Dios Padre, grandioso Señor, te damos gracias por permitirnos en este día poder estudiar su preciosa y maravillosa palabra. Señor, te rogamos que nos des entendimiento y sabiduría para aplicar este conocimiento acerca de Dios. Queremos conocerte más, Señor. Queremos conocerte más a través de las Escrituras. Muéstranos, Señor, tu carácter. Muéstranos, Señor, tus atributos. Te lo suplico, Señor amado. Danos la sabiduría, Señor, para entender cómo, Señor, te has revelado a través de las Escrituras. Te lo suplico, te lo ruego. Úsame, Señor, para predicar tu palabra, para que tu gloria y tu honra, Señor, sea manifestada, para que cada uno de nosotros, Señor, pueda glorificarte por lo que tú eres. Queremos deleitarnos en conocerte y entenderte, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Gracias le damos al Señor, nuestro Salvador, que en su misericordia nos permite estar estudiando ya por tercer día jueves los atributos de Dios. Estamos viendo los atributos, es decir, las características de Dios. Porque el Señor nos dice en Jeremías capítulo 9, versículo 24, que debemos deleitarnos en conocer y entender quién es el Señor. Alábese en esto el que se hubiera de alabar, en conocerme y entenderme. Dios quiere ser conocido. Y una de las cosas que más quiere hacer la iglesia hoy en día, de los que se llaman iglesia nominal, quiere adorar. Quiere solo adorar, adorar, adorar. Pero ¿cómo vamos a adorar a alguien que no conocemos? Y ese es el riesgo de a veces querer ser impulsivos en lo que la gente le llama adoración. Porque muchas veces podemos estar haciendo cosas que el Señor no, en su carácter no permite, no le gusta. Es como si usted le llevara a su esposa flores y ni siquiera se preocupara de saber si a ella le gustan o no le gustan las flores. Sería ilógico llevarle a su esposa o a su novia algo que no le gusta y que en su carácter ella no soporta. Entonces, ¿qué debemos hacer primero? Conocer a la persona. Es así como nosotros debemos conocer a Dios y luego brindarle adoración, porque no podemos adorar a quien no conocemos, porque estaríamos adorando a ciegas. No estaríamos diciendo, ¿cómo debemos entonces adorar al Señor? Ese es el propósito de ir estudiando los atributos de Dios. Estamos estudiando los atributos de Dios de acuerdo, ¿cierto?, a la confesión de fe, obviamente, de acuerdo a las Escrituras, y de acuerdo a la confesión de fe que tenemos, que es en el capítulo 3 de la confesión de fe, nos va mostrando, el capítulo 2 de la confesión de fe nos va mostrando los atributos de Dios. Hemos estudiado en el primer punto que acerca de los atributos de Dios es: el Señor nuestro Dios es un Dios único, vivo y verdadero. Hemos comenzado los atributos de Dios estudiando que nuestro Señor es un Dios único, porque no hay nadie como Él. Es un solo Dios, como dice la Escritura. El Señor dice en el libro de Isaías: no hay dioses conmigo, yo soy un Dios único, el cual es tres personas, pero un Dios único. También es un Dios vivo, a diferencia de los dioses falsos de esta tierra, los cuales están hechos a semejanza de animales y de criaturas. Pero Dios es tan único, el Dios que se ha revelado a través de las Escrituras es tan único, que no hay imagen que lo represente.
No hay imagen que pueda usted copiar y decir, esto es lo que se representa a Dios. No, porque Dios es algo tan grande, es tan grande el Señor. Es un ser tan grande que no tiene comparación alguna. Dios está vivo porque Él, si bien es espíritu, no tiene oídos, pero sí puede escuchar. Amén. No tiene ciertos ojos físicos, pero Él sí puede vernos. Y así todas las características de las cuales las Escrituras nos van mostrando. Hemos estudiado que Dios tiene atributos comunicables e incomunicables. Los comunicables son atributos que el Señor ha plasmado en la criatura llamada ser humano. Recuerde que el Señor lo hizo a su imagen y semejanza. Si bien esta imagen ha sido destrozada por el pecado, aún podemos alguna noción de amor tener, y así podemos de alguna manera en estos atributos comunicables, en estos atributos que podemos entender como el amor, la justicia. También entendemos que hay atributos incomunicables como la eternidad. Y cuando hablamos de eternidad, estamos hablando de que ¿quién es eterno en este mundo? Nadie. ¿Quién no tiene ni principio de días ni fin de días? Nadie. Todos tenemos un comienzo. Entonces, eso es un atributo incomunicable, porque nosotros podemos tener una palabra que se refiera a eso, pero no lo podemos entender en su cabalidad, porque entramos ahí a esa parte también de que Dios es incomprensible en su grandeza. ¿Quién puede conocer la mente del Señor? Es tan grande el Señor que no hay nadie que lo pueda comprender en su totalidad. Pero Él ha dejado estos 66 libros bíblicos para que por medio de la revelación de la Biblia, la cual es la revelación, son los 66 libros de la Biblia mismo, Dios se muestra al hombre cuál es su carácter, cómo Él se comporta, qué es lo que Él hace, qué es lo que a Él le gusta, qué es lo que a Él le aborrece. Y por medio de esto estamos viendo que Dios es un Dios único. Amén. Dios es un Dios vivo y también es un Dios verdadero. Y decíamos, si tenemos esta combinación de un Dios único, o sea que no hay otro como Él, tenemos un Dios que está vivo y tenemos, ¿cierto?, un Dios que está vivo, por lo tanto nos puede escuchar, por ejemplo, nos puede escuchar. Y también tenemos un Dios verdadero, y si usted combina esto nos da una certeza tan grande de esperar en Dios. Porque si tenemos un Dios único y un Dios que está vivo, el cual nos puede escuchar, no solo nos puede escuchar, sino que Él va a cumplir lo que Él ha prometido. Porque es un Dios verdadero, es un Dios que no miente. Y es en esa instancia donde entramos a la segunda parte de los atributos de Dios, los cuales estamos estudiando según la confesión de fe. Y dice, cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Cuya subsistencia está en Él mismo y es de Él mismo. Suena un poco enredado, pero hay una palabra que describe esto. Y esa palabra, escúcheme bien, vaya escuchando tranquilo, esta palabra se llama aceidad. Aceidad. Quizás muchos de nosotros no tengamos idea de lo que la palabra aceidad significa. Otros levantarán una objeción y dirán, la palabra aceidad no es una palabra bíblica. Pero podemos decir que la palabra aceidad es como una foto que se le ha sacado a Dios. No me lo refiero en imagen. Es como una foto porque captura de alguna manera lo que Dios es. Aceidad significa que Dios es autoexistente. Dios existe por su propio poder. Entonces, si Dios tiene aceidad, o sea, Dios autoexiste por su propio poder, ¿eso sería un atributo comunicable o incomunicable? Incomunicable, ¿cierto? Si aún decirlo es algo que como que nuestra mente queda, ¿qué es lo que es eso? ¿Se fija? Porque solo Dios es autoexistente. Entonces, en primer lugar, para poder entender qué es lo que eso significa, debemos mirarnos nosotros mismos. Obviamente estamos mirando las Escrituras, pero a la vez mirándonos a nosotros mismos por medio de las Escrituras, y nos damos cuenta que para que usted y yo estemos hoy día, necesitamos en primer lugar que nuestra mamá y nuestro papá, ¿cierto?, se hayan unido y el Señor haya permitido que ese espermatozoide llegue al óvulo y ocurra la fecundación, y así 9 meses después usted haya nacido. Entonces ya nosotros no somos autoexistentes porque no
existimos por nuestra propia voluntad ni por nuestro propio poder. Solo venimos al mundo y nacemos. Así también nuestros padres, así los padres de nuestros padres, hasta que usted llega a Adán y Eva. Adán y Eva tampoco son autoexistentes. Tampoco Adán y Eva tienen aseidad, porque ellos tuvieron un comienzo en el cual el libro cierto de Génesis capítulo 1 y el capítulo 2 nos da a entender que el hombre y la mujer tienen un comienzo. Aún los ángeles, aún los mismos demonios y aún el mismo diablo, todos han tenido un comienzo. Aún si usted contempla las hermosas estrellas que usted ve, las estrellas han tenido un comienzo. Aún este planeta, los animales y todas las cosas que hay en el mundo visible e invisible, tiene un comienzo. Pero Dios, solo Dios tiene aseidad. Y la aseidad, como un atributo incomunicable, nos muestra que Dios existe por su propio poder. Eso nos lleva, y la aseidad nos lleva a un abanico de cosas. Porque nosotros no solo necesitamos que en algún punto de este tiempo un hombre y una mujer se unan para que podamos nacer. También necesitamos alimento. Amén. No podemos existir por nosotros mismos, porque si se nos llega en algún momento a acabar el alimento, ¿qué pasa? Nos morimos. Si se nos acaba el oxígeno, nosotros dependimos del oxígeno, dependemos de los alimentos, dependemos del agua, dependemos también de la temperatura, porque si la temperatura llegara a bajar a menos 200 grados, nos moriríamos. Si la temperatura subiera a 200 grados más, no podríamos existir. Entonces, la palabra misma nos va dando cuenta que nosotros no somos autoexistentes. Y usted puede decir, pero esa palabra aseidad no es una palabra bíblica, pero nuevamente le estoy diciendo, es una foto en el cual se captura lo que Dios es. Entonces, cuando hablamos de aseidad, estamos hablando de que Dios es autoexistente. Existe por su propio poder. Aseidad significa que Dios existe por su propio poder. Y como estamos viendo los atributos de Dios, recuerde que atributos significa cualidades o propiedades de un ser. Por lo tanto, significaría cualidades o características que solo Dios posee en su máximo esplendor. Cuando hablamos de los atributos de Dios, estamos hablando de características que solo Dios posee en toda perfección. Si bien, como lo hemos dicho, hay atributos comunicables como el amor, pero solo Dios es la máxima expresión del amor. Nosotros podemos conocer quizás algo del amor, pero Dios es amor en sí mismo, en su esencia y en su poder. Y es así cuando comenzamos a estudiar las cosas de Dios, entendemos que la subsistencia de Dios existe por Él mismo. Para que exista un fuego, hoy en día es cierto que tenemos esta tecnología, prendemos un fósforo y se enciende el fuego. ¿Qué es lo que se necesitó? Que dos productos se unan y que alguien le ejerza para que eso tenga existencia. Y aún eso puede tener existencia, pero si usted lo sopla, se termina. Entonces, cuando hablamos de que Dios, solo Dios tiene aseidad, en primer lugar no lo podemos comprender, porque no conocemos nada que autoexista por sí mismo. Entonces, es por eso que tomamos Éxodo capítulo 3, versículo 14. Moisés, el Señor se le aparece, ¿cierto?, en una imagen de una zarza. Es decir, Dios toma una forma, una teofanía de zarza y empieza a hablarle a Moisés. Moisés tiene una duda y le dice, ¿en qué nombre yo voy a ir? Y le respondió Dios a Moisés, yo soy el que soy. O como se podría traducir, yo soy como soy. O como lo estamos viendo, yo soy autoexistente. Si él está diciendo, yo soy como soy, yo soy el que soy, ¿qué está diciendo? Yo soy el que existo por mí mismo. Yo soy el autoexistente. En su profundidad esto es lo que nos quiere mostrar Dios a través de este atributo. Y Él quiere que Moisés le diga a los hijos de Israel, yo soy, me envió a vosotros. El autoexistente me envió a vosotros. Y usted puede decir, ¿por qué eso causaba una relevancia en el pueblo de Israel? Porque ellos entendían que los egipcios adoraban a dioses que necesitaban ser cargados, estatuas que necesitaban ser movidas, estatuas que necesitaban que alguien le diera alguna forma a algo.
Pero la diferencia que tiene el Dios de Israel con los ídolos de esta tierra, en primer lugar que Dios tiene aceidad. Amén. Es que Él existe por su propio poder. Es tan maravilloso poder contemplar a Dios por medio de esta aceidad. Cuando Dios le dice a Moisés, soy el que soy, le está diciendo yo existo por mi propio poder. Lo hemos dicho, la palabra aceidad no está en la Biblia. Y por eso uno no debe asustarse, porque dice, hermano, usted está hablando una palabra que no está en la Biblia, pero el concepto sí existe. Eso es lo que usted siempre debe preocuparse, de ver que cuando uno está predicando, esa palabra, si tomamos la palabra aceidad, esa palabra tiene que verse en las Escrituras. Porque toda palabra tiene un significado, y ese significado son un conjunto de palabras. Y ese conjunto de palabras son las que tienen que reflejar lo que la Biblia dice. No es la palabra en sí misma la característica, sino es lo que la Biblia determina que así sea. Amén. Entonces, la Biblia determina que la palabra aceidad es una característica de Dios, porque Dios en sí mismo es autoexistente. Entonces, ¿no es maravilloso eso? Que Dios es tan único que se distingue de todo ser o cosa creada. Dios se distingue en su aceidad de toda cosa y de todo ser creado. Vea, por ejemplo, una silla. Una silla no tiene aceidad porque necesita alguien que la fabrique. Toda cosa, incluso los científicos siempre cuando van investigando, siempre van encontrando que las cosas necesitan tener un origen. Las cosas necesitan, el mundo, como ellos dicen, ocurrió en un Big Bang, y empezó a fabricarse todo lo que es este mundo. Si bien ellos lo dicen que se fabricó solo, pero obviamente uno entiende que nada se fabrica solo. Ni aún en la actualidad usted puede ir comprobando eso. Entonces, ¿por qué Dios tiene aceidad? ¿Cómo podemos estar seguros de que esa palabra aceidad es un principio bíblico y es una característica que solo Dios tiene? Porque si nos vamos a San Juan, capítulo 8, nos vamos a dar cuenta que solo Dios tiene aceidad. San Juan, capítulo 8, verso 58, dice así la Escritura. Jesús les dijo, de cierto os digo, antes que Abraham fuese, yo soy. Jesús mismo estaba diciendo, utilizando el yo soy. Y esta palabra yo soy es muy importante porque es la misma que se utiliza en el Antiguo Testamento. Y haciendo un paréntesis de esto, recuerde que si usted estudia más las Escrituras se va a dar cuenta que en los tiempos de Jesús y posterior a los tiempos de Jesús existía lo que se conoce como la Septuaginta. Y la Septuaginta es el Antiguo Testamento en griego. Porque en el Antiguo Testamento, como en aquel mundo de aquellos tiempos predominaba los griegos, entonces la Biblia necesitó ser escrita en un idioma que todo el mundo lo pudiera entender. Entonces eso se le llama la Septuaginta. Y esa palabra yo soy, que es la palabra ego y otra palabra más, es la misma palabra que se utilizaba para describir el yo soy del Antiguo Testamento. Entonces cuando Jesús estaba diciendo eso, usted puede, de toda fe puede creer que ahí está diciendo lo mismo que le dijo el Señor a Moisés. Yo soy el que soy. Y aquí está diciendo, antes que Abraham fuese, yo soy. Veámoslo desde la perspectiva y desde la escena que Jesús está viviendo. Jesús está viviendo una época en la cual Abraham había existido, según lo que dicen algunos entendidos, 6.000 años antes. Entonces él está diciendo, antes de que Abraham existiera, yo existo. Pero humanamente ellos decían, no, pero Jesús nació de una mujer, ¿cierto? De un hombre llamado José y de una mujer llamada María. Entonces Jesús tiene un comienzo, pero aquí los fariseos entendieron claramente lo que estaba diciendo. El Cristo, Jesucristo, es autoexistente, por lo cual Jesucristo tiene aceidad. Y si Jesucristo tiene aceidad, Él está diciendo que Él es Dios. Jesucristo está diciendo
que Él es preexistente, que Él tiene autoexistencia, y antes de que Abraham fuese, Él era. Por eso usted puede leer después que tomaron entonces piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo. Entonces usted puede decir, ya, si una persona le dijera a usted actualmente, yo soy, antes que Abraham fuese, yo soy, pero se lo dice en un término lo que la palabra significa. Antes que Abraham fuese, yo existía. Todos se reirían de esa persona, ¿cierto? Porque está loco, ¿cómo va a existir si...? Pero aquí Jesús no solo estaba diciendo que Él existía antes de Abraham, sino que Él está diciendo, yo soy. Tengo aceidad. Existo por mi propio poder. Yo no tengo ni un comienzo ni un fin. Es decir, yo soy. Yo soy Dios. Está diciendo Jesús aquí. Entonces, vamos viendo cómo Jesús pudo hablar de su autoexistencia, de su aceidad. El libro de los Salmos también puede hablar acerca de la aceidad de Dios. En el Salmo capítulo 90. Salmo capítulo 90, hablando de la autoexistencia de Dios, de que Dios existe por su propio poder. Dice así la palabra del Señor en el libro de los Salmos, capítulo 90. Esto es una oración de Moisés. Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Antes de que fuesen los montes, antes de que toda esta creación existiese, y antes de los siglos, tú eres Dios. Amén. Tú existes, Dios. Y no necesitaste que nadie te creara. Por eso la pregunta tan ilógica, tan fuera de lógica, dicen, ¿quién creó a Dios? Esa es la pregunta más absurda que una persona puede hacer. ¿Por qué? Y algunos dicen, no, pero es que todo ser necesitó ser creado. Pero si todo ser necesitó ser creado, entonces ¿por qué existe la palabra aceidad? ¿Por qué existe la palabra eternidad? ¿Se fija? Porque siempre el Señor permitió que esas palabras existiesen, aunque no había nadie en esta tierra que pudiera reflejar eso. Solo Dios tiene aceidad. Y si la palabra aceidad existe, si la palabra autoexistencia existe, si la palabra subsistencia existe, eso quiere decir de que Dios existe. Dios existe. Entonces no estamos transgrediendo las leyes. No estamos transgrediendo las leyes del conocimiento al decir que Dios es autoexistente. Porque esa palabra existe, como se le digo. La palabra aceidad existe. Entonces eso quiere decir que Dios y solo Dios tiene autoexistencia. Amén. Y eso lo dijo Jesús acerca de sí mismo. Y eso lo dijo David lo dijo Moisés acerca de Dios. ¿Qué es lo que dice Habacuc 1? El libro de Habacuc, capítulo 1, libro de Habacuc, capítulo 1, versículo 12, dice así la escritura. ¿No eres tú desde el principio, oh Jehová, Dios mío, santo mío? ¿Se fija? Él está diciendo, ¿acaso Dios tú no eres desde el principio? Él está diciendo, tú Dios eres desde el principio. Entonces, porque usted al leer la Biblia, usted puede reflejar la aceidad de Dios en el capítulo 1, versículo 1 del libro de Génesis. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Es decir, está diciendo, la tierra no tiene aceidad. Ahí él está diciendo, porque antes de que fuera formada la tierra, Dios existía. Dios tenía su subsistencia. Dios tenía su aceidad. Algo que ninguna cosa creada la ha tenido. Incluso si usted lee el libro de Ezequiel se va a dar cuenta que aún el mismo diablo fue formado. No como diablo, no como Satán, sino como luz, como alguien de luz, que por hundirse en el pecado se alejó de las cosas de Dios. Pero hasta él fue creado, los ángeles fueron creados. Entonces Dios, solo Dios,
tiene autoexistencia. Dios no tiene ni comienzo ni fin. El libro de Job, capítulo 36, Job, capítulo 36, hablando acerca de la aceidad de Dios. Job, capítulo 36. Job, capítulo 36, versículo 26, dice así la Escritura. He aquí, Dios es grande y nosotros no le conocemos, ni se puede seguir la huella de sus años. Este hombre sabio, llamado Job, pudo reconocer que Dios tiene subsistencia. Dios es autoexistente. Dios tiene aceidad porque de forma poética Job está diciendo: no puedo seguir la huella de sus años. ¿Qué está queriendo decir de manera poética? Dios es eterno. Él no tiene un comienzo. Él no necesitó que alguien lo creara. Él no necesitó que alguien de alguna manera le diera vida. Porque el mismo Jesús, hablando de la aceidad, dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Qué está diciendo? Dios es la vida. Entonces, si Dios es la vida, ¿necesita que alguien le dé vida? No. Entonces nos vamos dando cuenta de que Dios es autoexistente. Dios es autoexistente y en ninguna manera alguien lo ha creado, ni alguien le ha dado vida, porque Él es el origen de todas las cosas. Él es la vida. Él es la verdad, Él es el amor, Él es la justicia, Él es todo. ¿Me entiendes? Es la perfección de todo. Solamente es Dios. Dios es autoexistente. Solo Dios tiene aceidad por tres características. Porque Dios es independiente, porque Dios es autoexistente, como lo vimos anteriormente, ¿cierto? En todos estos textos. Y porque Dios no tiene necesidades. Podemos decir, ¿cierto? Nuevamente, hemos visto que Dios tiene aceidad porque es autoexistente. Pero Dios tiene aceidad porque es independiente. Amén. No depende de nadie. Y Dios es y tiene aceidad porque Él no tiene necesidades. Entonces, cuando vemos estas tres cosas, son difíciles de entenderlas, se fija, porque todo ser humano, un animal, tiene una necesidad. Una persona tiene necesidades. Todo ser tiene necesidades. Tiene cosas que necesitan para su existencia. Hay algo que le da vida. Hay gente que está hoy día viendo Marte y están viendo cómo puede haber vida ahí. Porque para cada persona la vida es importante. Pero cuando hablamos de Dios, estamos hablando que Él existe por su propio poder. Usted dirá, pero una piedra. Pero una piedra está compuesta por elementos. Y para que fuese piedra, cada átomo y cada molécula tuvo que juntarse para dar origen a esa piedra. Entonces la piedra necesitó de algo siempre. La arena, usted puede decir, pero la arena. Pero vea que para que las cosas, la arena sea manifiesta, ¿qué es lo que tuvo que hacer? Viajar desde las cordilleras, siendo arrastradas por las corrientes de las aguas y haciendo que las piedras se molieran tanto que se transformaran en arena. Entonces siempre necesitó ¿de qué? Para transformarse en arena, de agua, necesitó de velocidad, necesitó de varias cosas. Entonces, cada cosa creada necesita de algo para su existencia. Pero Dios no. Dios no solo es autoexistente, sino que Dios es independiente. La palabra del Señor, hablando de la aceidad de Dios, nos dice en Romanos 11:34. Romanos 11:34. Dice así la Escritura. Porque verso 33. Oh profundidad de las riquezas, de la sabiduría y de la ciencia de Dios. Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos. La palabra insondable significa profundo.
Entonces aquí está queriendo decir que la sabiduría de Dios y la ciencia, la sabiduría de Dios es una profundidad, es algo que ninguna persona puede algún día llegar. Y también es inescrutable, algo que no se puede contar. Entonces cuando estamos hablando de Dios, estamos hablando de alguien que no necesita que alguien le enseñe para ser sabio. Él no necesita que alguien le dé conocimiento de las cosas. Y por eso dice el verso 34, porque ¿quién entendió la mente del Señor? Dios es incomprensible en su grandeza. Dice, ¿quién fue su consejero? Es decir, Dios es independiente. Para hacer algo Él no necesita pedirle consejo a alguien, pedirle, oye, yo puedo hacer esto otro. Y usted puede argumentar y decir, pero la Biblia dice que Dios, cuando habló con Abraham, es como que le pidió consejo. Pero déjeme decirle que esas situaciones y esas palabras son utilizadas dentro de la Biblia para nosotros mostrarnos quién es Dios, porque la única manera de hacerlo es por medio de palabras humanas. Por ejemplo, y se arrepintió Dios de haber hecho el hombre. ¿Está queriendo decir que Dios se arrepiente de las cosas si la Biblia dice que Él no se arrepiente? No, Él nos está mostrando una situación para que usted y yo, cuando leamos esos textos, nos demos cuenta de lo que está pasando y de alguna manera entendamos lo que Dios está viviendo. Aunque en su grandeza no lo podamos entender. ¿Quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? ¿Alguien? Necesita que Dios le dé algo para que el Señor venga y le dé algo a la gente. Se fija que una persona que no entienda la aceidad de Dios puede decir, Dios me necesita. Una persona que no cree en la aceidad de Dios, una persona que no entiende la aceidad de Dios, diría, no, Dios me necesita. Me necesita para que yo trabaje en las cosas de Él. No. ¿Sabe lo que dijo el Señor probando su aceidad? El Señor Jesús les dijo a los fariseos, yo puedo levantar hijos de Abraham aún de estas piedras. Está diciendo, yo no los necesito a ustedes. Amén. Alguien que no entiende la aceidad de Dios siempre va a estar pidiendo cosas sin entender que el Señor, si Él quiere, las da. Y usted dice, es que una persona que no entiende la aceidad de Dios, ¿qué va a decir? Yo voy a ayunar 40 días para que el Señor me dé lo que yo quiero. No, porque ¿qué es lo que está poniendo el hombre? No, Dios necesita de mi ayuno para que me responda. No, Dios no necesita de nada, porque Él es autoexistente, no necesita, aunque usted quede sin comer todos los días que quiera y se muera sin comer, el Señor, si Él no quiere escucharlo, no lo va a escuchar, porque Él no necesita de usted. Te dice, si Dios quiere que yo quiero que Dios me cumpla esto, y si Él me cumple esto, yo voy a cantar al Señor, yo voy a ir a la iglesia, voy a ir a esto, voy a dar ofrenda, voy a hacer esto otro. Pero déjeme decirle que Dios no necesita de usted. No necesita como para que, como usted puede sobornar a alguien y dice, ayúdame en esto, yo te voy a ayudar en esto otro. No, Dios no necesita de su ayuda, no necesita de mi ayuda. Él tiene aceidad. Una persona común que no entiende acerca de la aceidad de Dios, ¿qué es lo que dice? No, si yo existo. Y que ella dice, no, yo todo esto lo tengo porque yo me he esforzado, porque yo quiero. Es una persona que no entiende la aceidad de Dios. Amén. Porque no comprende, en primer lugar, que el hombre necesita. Siempre el ser humano necesita de algo. Pero Dios no necesita de nadie. Incluso si Dios en su eternidad, porque si usted entiende la aceidad de Dios, comprenderá de que en el principio Dios entonces estaba solo. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en 3 personas, un solo Dios, estaba solo en el comienzo. Pero aún estando solo, Él no necesitaba de nadie. Él no necesitaba de crear un planeta, de crear ángeles, de crear todas estas cosas. Él no lo necesitaba. Amén. Él lo hizo por el puro efecto de su voluntad. Él lo hizo porque Él quiso. Como dice el libro de los Salmos, todo lo que el Señor ha querido hacer, Él lo ha hecho. Amén. Entonces, personas que dicen, no, es que Dios necesitó dejar a Adán y Eva para que alguien lo adorara. No.
Si Dios quería, Él destruía este mundo con toda esta gente, la destruye. Y puede crear otro mundo, si Él quiere. Y lo va a hacer todo bajo las reglas de la misericordia, del amor, de la justicia. Porque si el Señor nos destruyera a todos nosotros, lo haría con justicia, pues entonces no pasaría a llevar nada. Porque el amor y la misericordia de Dios es algo que nace desde su corazón. No es algo que Él hace obligada a las cosas. Y Dios está obligado a hacer justicia, pero no está obligado a tener misericordia. Porque la misericordia es algo que sale de Él. Y la justicia es algo que Él tiene que hacer. Amén. Es lo mismo, usted y yo no le puedo obligar que usted ame a alguien. No lo puedo obligar. Es porque algo que sale de nosotros. Pero sí estamos obligados a cumplir las normas de la justicia. O si no, vamos a pagar las consecuencias. Entonces vamos conociendo a Dios por medio de estas palabras tan profundas acerca de su personalidad, acerca de sus características. Y cuando hablo de sus características perfectas, yo puedo estar hablando toda mi vida acerca de la seidad de Dios y ni siquiera voy a llegar a entenderla en un 1%. Porque hablando de la seidad de Dios, Job dijo: cuán leve susurro hemos oído de Él. He conocido tanto a Dios, pero solo ese conocimiento ha sido un susurro acerca de Él. Entonces, Dios no es solo autoexistente, y eso lo hace que tenga seidad, sino que también Dios es independiente. La primera de Corintios, capítulo 2, verso 16, hablando de que Dios Dios es independiente, Dios no necesita de consejero, no necesita de nadie. Primera de Corintios 2, 16 dice: porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? ¿Acaso alguien le va a instruir al Señor? No, Él no necesita de instrucción, porque Él mismo es el conocimiento. Él mismo es el conocimiento, porque Él es eterno. El libro de los Hechos 17 nos va a hablar de manera más profunda, por boca del apóstol Pablo. Hechos, capítulo 17, verso 24. Va a encerrar lo que estamos hablando, dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo. Recuerde que Señor significa amo. Siendo el amo del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de los hombres, como si necesitase de algo. Dios no necesita de los hombres. Si se fija, los ídolos de hoy y de la antigüedad, usted necesita hacer algo para que ese Dios le escuche. Amén. Usted necesita hacer algo para que ese falso Dios le escuche. Pero Dios no necesita de usted. No necesita que usted le dé forma, no necesita que usted le haga un ojo, una oreja, no necesita que usted lo forme. Porque Él existe por su propio poder. Usted no lo va a hacer que Él exista, porque Él existe antes de que usted existiese. Y la escritura aquí es clara, dice: Él no habita en templos hechos por las manos de los hombres. Los hombres se pueden esmerar en hacer tantos grandes templos y decir que Dios va a morar ahí. Y de manera poética, el Señor le dijo: ¿entiende? El cielo es mi trono y la tierra es el estrado de mis pies. ¿Dónde está el templo que ustedes me quieren edificar? ¿Dónde? Si el Señor ha permitido en el Antiguo Testamento que se le haga un templo, lo hace de manera simbólica. Pero entendiendo que la grandeza de la majestad de Dios no necesita de los hombres, no necesita de nosotros. Dios no necesita de ti, no necesita de mí, no necesita de nadie. Amén. Pero si estamos aquí adorando su nombre, es solo por su misericordia. Es solo porque Él lo ha querido y a Él le ha placido todo esto. Romanos 11:34. Romanos 11:34. Solo Dios tiene aceidad porque Él es independiente. Romanos capítulo 11, versículo 34. No, perdón, ese ya lo habíamos leído. Entonces solo Dios es independiente.
para concluir con esa parte, con la segunda parte, que Dios tiene aceidad porque es independiente, por eso Dios es teocrático. Usted no va a necesitar en algún momento, cuando el Señor venga a reinar todas las cosas, usted tener que elegir a otro. Porque usted no elige a Dios. Usted no elige a Dios. Dios es el que existe por su propio poder. Dios es la autoridad máxima por encima de todas las cosas, sin que nadie lo elija. Porque Dios no es alguien democrático, no es como alguien que diga, no, es que yo sirvo a Dios a mi manera. Esa palabra, déjeme decirle que es una blasfemia, es un insulto a Dios, porque está queriendo decirle a Dios, no, yo quiero hacer un Dios a mi forma. Hay gente que dice, no, yo creo en Dios, pero no necesito ir a una iglesia. ¿Qué está haciendo ahí? Está haciendo lo mismo, está insultando a Dios. Porque Dios ha plasmado que su adoración es de esa manera. No puede ser que yo a Dios, yo lo adoro en mi casa, no. No. Dios está en la comunión de los santos porque Él lo ha establecido de esa manera. Somos estimulados al amor y las buenas obras en la congregación de los santos porque el Señor así lo ha querido y así lo ha establecido. Y no le está pidiendo opinión a usted, no le está pidiendo opinión a mí. Él va a hacer las cosas porque Él le ha placido. En tercer lugar, Dios tiene aceidad porque Dios no tiene necesidades. Amén. Isaías 40:28. Libro de Isaías, capítulo 40, versículo 28, dice así la escritura. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No se desfallece, ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Dios no tiene necesidades, porque dice no desfallece, ni se fatiga con cansancio. Pero algunos críticos podrían argumentar, pero Jesús no podía llevar la cruz en algún momento. Y un hombre tuvo que ayudarlo. Entonces, ¿cómo usted está diciendo que Dios no necesitó nada? Pero déjeme decirle que Jesús es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Y en su humanidad, como todo ser humano necesitó, pero como Dios Él no necesita nada. Entonces hablamos de esta naturaleza inseparable e incomprensible de alguien que fue verdaderamente Dios y verdaderamente hombre, que jamás no lo vamos a comprender porque Él no necesita nada, pero en su humanidad lo necesitó. Pero como Dios, Él no necesitó nada. Él no necesitó nada para hacer un milagro. Él no necesitó a alguien que le ayudara a hacer algo, no. Pero en su humanidad pudo decirle, ¿cierto?, a los discípulos, vayan a buscar ese asno porque el Señor lo necesita. Pero ¿qué es lo que lo necesita? La humanidad de Cristo. Amén. Pero en su divinidad no necesita nada, hermano. Entonces hablamos de que Dios, el Padre, no necesita nada. No necesita nada en su divinidad. El Espíritu Santo no necesita nada de usted. Y hay gente que se esmera para ir a una campaña evangelística y zamarrearle la cabeza a alguien como que necesitara de sus manos para derramar el Espíritu Santo. Él le da el Espíritu Santo a quien Él quiera hacerlo. Amén. Y no porque usted le zamarree la cabeza o le grite o le invente palabras en el oído. Él le va a hacer nacer de nuevo porque Él quiere. Y solo el Espíritu tiene aceidad porque no tiene la necesidad de usted. Recuerde lo que instrúyese en San Juan capítulo 3. Porque ahí se va a dar cuenta que todo aquel que es nacido del Espíritu es como el viento. El Espíritu es como el viento. Usted no sabe ni de dónde viene ni de dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. O sea, el Espíritu es soberano y Él va a hacer lo que Él quiere. No lo que usted quiera. Amén. No lo que usted quiera. Entonces Dios no tiene necesidades. Porque Él no se cansa nunca. Dios no se cansa nunca. Dios no duerme. Por eso cuando dice aquel salmo, Él no se va a dormir. El que guarda, ¿cierto?, Israel. Él no se adormecerá ni se dormirá.
el que los guarda. Nosotros tenemos necesidades porque no podemos pasar un año sin dormir. Pero Dios ha estado, hermano, despierto toda la vida. Por eso me gusta como Elías se empieza a burlar de los falsos ídolos y le dicen, háblenle más fuerte porque parece que su Dios falso no lo escucha, porque a lo mejor está durmiendo, porque a lo mejor está ocupado en algo, pero mi Dios me escucha. Amén. Nuestro Dios nos escucha porque Él no se cansa nunca, Él no se fatiga. Sí, Señor. Él tiene un entendimiento que nadie lo puede alcanzar. Él no necesita de ustedes, hermano. Él no necesita de mí, no necesita de nadie de aquí. Porque el Señor hace lo que Él quiere. Salmo 115. Salmo 115. Dios no necesita de nadie. No necesita de nadie para existir. Porque solo Él tiene aceidad. Salmo 115, verso 3. Dice, nuestro Dios está en los cielos. Todo lo que quiso, ha hecho. Dios todo lo que quiere, lo hace. Él no necesita y recuerden lo que decía Jesús, como Dios dice, Él no necesitaba que nadie le diera testimonio de quién era la persona, porque el Señor ya lo sabía. Él no necesitaba que alguien le dijera a Jesús, mire, esta persona es así, así. No, Él ya lo sabía. Porque Dios no necesita de nosotros. Y Él hace todo lo que Él quiere. Amén. Él hace todo lo que Él quiere porque no necesita de nosotros, no necesita ayuda. A veces nosotros para mover grandes cosas necesitamos que una máquina nos ayude, necesitamos que varias personas, cuando el auto se nos queda en pana, necesitamos que varias personas nos ayuden a empujar ese auto. Es verdad. Siempre estamos necesitando de pan, siempre estamos necesitando de una palabra de aliento, siempre estamos necesitando que alguien nos ayude a resolver un problema, siempre estamos necesitando de tantas cosas. Pero solo Dios tiene aceidad. Incluso el demonio necesita ir donde el Señor y preguntarle, ¿cierto?, acerca de si acaso puede tomar la vida de alguien o no. Porque solo Dios tiene aceidad. Él tiene el control soberano de todo. Vamos a ver a Job, que está antes de los Salmos. Job 22.1. Job 22.1. Dice así: respondió Elifaz temanita y dijo, ¿traerá el hombre provecho a Dios? Es decir, ¿el hombre va a ser útil al Señor? ¿El hombre de alguna manera va a traer esa utilidad a Dios? ¿Dios necesita al hombre para hacer algo? No. Estas son preguntas retóricas, preguntas que tienen respuesta. Dice, al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. Entonces, aquí mismo está trayendo la respuesta. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? ¿Dios necesita la sabiduría de los hombres? ¿Necesita de alguien? No. Al contrario, el hombre es el que necesita de su propia sabiduría. Luego dice, ¿tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado? ¿O provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? ¿Acaso Dios gana algo que tú te portes bien? ¿Que tú hagas las cosas en la palabra? ¿Acaso el Señor gana algo? Porque hay gente que dice, no, yo estoy haciendo esto para el Señor y lo estoy haciendo como si el Señor necesitara algo de nosotros. Si Él no necesita que usted se porte bien, no necesita que usted haga esas cosas. Usted lo está haciendo porque usted lo necesita. Si nosotros estamos haciendo la voluntad del Señor, la estamos haciendo porque nosotros lo necesitamos hacer. Por eso la Escritura nos dejó muy claro en los Evangelios, que dijo el Señor, aunque todos lo hicieran, siervos inútiles somos porque hacemos solamente la voluntad de nuestro Padre. Estamos haciendo lo que nuestro amo nos está diciendo. Amén. Y eso no necesita un premio, no necesita un aplauso, porque Dios no gana nada con esto. Dios con salvar al hombre y Dios Padre entregando a su único Hijo no gana nada. Él no gana nada. Por el contrario, Él tiene que trabajar para todo esto. Imagínese piense eso por un momento. ¿Qué necesita Dios del hombre? ¿Qué necesita Dios de su pueblo? ¿Qué necesita Dios de su iglesia? ¿Qué necesita de nosotros? Nada, nada. ¿Es provechoso que tú hagas perfectos tus caminos para Él?
Entonces vamos entendiendo por medio de la palabra del Señor que Dios no nos necesita. Job 35:5. Job 35:5. Dice así la palabra del Señor. Mira a los cielos y ve, y considera las nubes, son más altas que tú. Si pecares, ¿qué habrás logrado contra él? Hay personas que dicen, no, yo voy a pecar para que el Señor se enoje. Pero mire, piénselo por un momento, el que va a perder es usted. Si eso es lo que no entiende la gente dice, no, Dios no existe, y empieza a decir tantas barbaridades, tantas cosas absurdas, tanto insulto, tanta blasfemia al Señor, como si el Señor perdiera algo con eso, y usted es el que va a perder. Si una persona dice, no, hoy día no irá a la iglesia, lo hace como que, lo hace por decir, no, hoy día no escuchar una predicación, no, hoy día no me importa leer la Biblia, no me importa orar, no me importa eso, es como diciendo, el Señor necesita mi oración, pero, pucha, no. Es como que el Señor estuviera interesado. Si nosotros somos los que tenemos necesidad, si el Señor nos dice que oremos, es porque nosotros necesitamos de esa oración. Es porque nosotros somos los que necesitamos. No gana nada que usted le ore al Señor las 24 horas del día. El Señor no gana nada. Es usted el que está ganando ahí. Entienda eso. Hay personas que dicen, no, yo le voy a dar toda esta riqueza al Señor, le voy a dar toda esta plata al Señor y se quedan contentos. Mira lo que dice por el Señor. No. Si esa plata, el Señor no la necesita, si Él es el dueño de todo. Si Él es el dueño de su propia vida, ¿qué necesita el Señor? El Señor a usted lo creó con un propósito, que es vivir para su gloria, para vivir para la gloria de Dios y gozarse en Él para siempre. Dios lo creó con ese motivo y hay gente que cree que porque está sirviendo a Dios está haciendo algo por Dios y no sabe que está haciendo algo por Él mismo. Si solamente le está agradeciendo al Señor lo que Él ha hecho por ellos. Si cumplir los mandamientos de Dios no es para que usted le está consiguiendo algo a Dios para llegar al cielo, no. Cumplir los mandamientos es para demostrar que usted ama a Dios. Eso es. Segunda de Crónicas 29:14. Segunda de Crónicas 29:14. Porque solo Dios tiene aseidad. Dios no tiene necesidades, ni nos necesita, porque Él es autoexistente. Primera de Crónicas 29:14 dice así la Escritura. Porque, ¿quién soy yo? ¿Y quién es mi pueblo? Para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes. Pues, todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano, te damos. Aquí había entendido David algo, que si él estaba haciendo algo por Dios, entre comillas, él lo estaba haciendo porque todo es de él. Entonces, entienda esto, si a veces se da ofrenda en la iglesia, no es porque usted se lo está dando a Dios, usted lo está dando para que esas ofrendas sean repartidas en los que tienen necesidad. Amén. ¿Cuándo van a entender los pastores? ¿Cuánto van a entender los tesoreros de la iglesia? ¿Cuándo van a entender estas personas que reciben todo este dinero que es para que el pueblo de Dios no esté desahuciado, para que el pueblo de Dios no tenga carencias, para que el pueblo de Dios no ande mendigando? ¿Cuándo entenderá eso la iglesia? Y hay personas que piensan que porque hacen un templo más grande, eso va a ser más agradable ante Dios, no entendiendo que ellos tienen que preocuparse de la grey de Dios. Porque Dios no necesita que usted le haga un tremendo templo. Si un templo se hace para poder resguardar a las personas de la lluvia, del frío, y usted pueda predicar la palabra del Señor, pero no es necesario para Dios eso. Gente que hiciera un púlpito de oro, ¿para qué? Como si Dios se va a agradar de eso. No. Entonces, entendamos lo que la aceidad de Dios significa y la importancia. Y para la próxima, cuando comprendamos esta palabra aceidad y de alguna manera la escuchemos, podamos estremecernos en nuestro corazón y digamos, Dios existe por su propio poder. Él no necesita de nadie. Él autoexiste.
Él no necesita que alguien lo creara, no necesita su conocimiento, no necesita que usted lo aconseje, no necesita nada de usted. Y si Él ha hecho algo por usted y por mí, Él lo ha hecho por el puro afecto de su voluntad. Solo Dios tiene aceidad, y la aceidad es algo que lo hace diferente a todo ser y toda cosa creada, porque solo Él tiene su autoexistencia. Que nuestro Dios le dé la gracia y la paz. Vamos a orar al Señor. Dios Padre, vamos delante de tu presencia suplicando que por tu misericordia nos puedas ir enseñando estos conceptos, los cuales necesitamos saber. No podemos decir comprender, porque estos atributos incomunicables son tan inalcanzables y tan perfectos que nuestra mente humana no puede de alguna manera comprender. Pero sí necesitamos conocer estos atributos de Dios, para que no nos levantemos con soberbia como si Dios necesitase algo de nosotros, para que no nos enfoquemos en cosas que no tienen sentido, sino que nos enfoquemos a agradar a aquel que nos ha llamado por soldado, y que si trabajamos arduamente lo hacemos por amor de Cristo, y no porque Cristo nos necesite, sino para su gloria, para su honra, por amor de tu nombre. Permítenos vivir lo que la aceidad de Dios significa. Y cuando digo, Dios Padre, vivir, estoy diciendo que la contemplemos en nuestros pensamientos, la contemplemos cuando queramos pedirle algo al Señor, la contemplemos cuando vamos a trabajar las cosas de Dios, la contemplemos cuando de alguna manera, oh Señor, te vayamos conociendo. Y aunque lleguemos al final de nuestra vida, estudiando y leyendo continuamente la Biblia, escuchando predicación tras predicación, enseñanza tras enseñanza acerca del conocimiento de Dios, diremos en el final como Job: ¿cuál leve susurro hemos oído de él? Oh Dios Padre, te suplico y te ruego que nos permitas conocerte más, y en las cosas, Señor, reveladas, entenderte. Te suplico y te ruego que la gracia, la paz y la bendición de Cristo sea en cada uno de nosotros. Iglesia del Señor sea bendecida en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, mi Dios Padre. Gracias en el nombre de Jesús.